Cuando se tiene una lista de datos numéricos, a veces necesitamos extraer un dato que sea representativo de todos ellos, es decir, que nos dé una cierta idea del valor más típico, ya sea porque es el que más se repite, porque se acerca más a los datos centrales o porque es el valor alrededor del cual están los demás. Este tipo de datos que se ubican hacia el lugar central de la lista de datos es lo que se llama medidas de tendencia central. Hay tres clases de medidas de tendencia central: la moda, la mediana y la media aritmética. A veces es conveniente hallar las tres, a veces solo sirven dos y en otros casos una sola es la apropiada, es decir, que son medidas que se pueden utilizar según el tipo de fenómeno que se analice. La media aritmética es la más usada en estadística, también llamada promedio o media, y corresponde al promedio aritmético. Por ejemplo, si tenemos 7 plazos de entrega, entonces la media es la sumatoria de todos estos plazos divididos en 7. Para nuestro ejemplo, la media es de 24. A veces, la media no es una buena medida de tendencia central, sobre todo si hay valores atípicos, en este ejemplo como el número 4. Una mejor medida es la mediana. La mediana es el valor intermedio cuando los valores han sido ordenados en forma ascendente o descendente. Cuando hay un número impar de datos, la mediana es exactamente el valor intermedio. Cuando hay un número par, la mediana es el promedio entre los dos datos intermedios. En nuestro ejemplo, los números ya están ordenados ascendentemente, ya que hay 7, una cantidad impar. La mediana es el valor del cuarto elemento. En este caso, la mediana es 24. Nuestra tercera medida de tendencia central es la moda. Es el valor que más se repite, es el más recurrente. Para nuestro ejemplo es 24. Es posible tener más de una moda. Si los datos tienen exactamente dos modas, se dice que es bimodal. Si tienen más de dos modas, se denominan multimodales. Las medidas de dispersión. Estas sintetizan el grado de dispersión o variabilidad de los valores en un conjunto de datos. Estas medidas son tres: el rango, la varianza y la desviación estándar. El rango es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño en un conjunto de números, es decir, el máximo menos el mínimo. Para este ejemplo es 35 menos 4 igual a 31. El rango es igual a 31. La desviación es la distancia de cada punto de datos con respecto a la media. Para nuestro ejemplo, muestra la desviación de cada elemento de la media. La suma de estas desviaciones se anulará a 0. Para revertirlo, elevamos al cuadrado cada desviación y luego tomamos el promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado. A esto lo llamamos varianza. En nuestro caso, la varianza es 95.66 horas al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso es la raíz cuadrada de 95.66, que es 9.78, que corresponde a la desviación estándar de este caso. La estadística descriptiva para este conjunto de datos es media 24, mediana 24, moda 24, rango 31, varianza 95.66, la desviación estándar 9.78. Una tabla de distribución de frecuencias es un arreglo de filas y columnas en el cual se registra de manera ordenada y clasificada la información de una base de datos. A continuación, un ejemplo.
En un centro de formación del SENA se aplicó un estudio para determinar qué tipo de bebida consumían los aprendices en su tiempo de descanso. El objetivo de dicho estudio era determinar de qué bebidas debía disponer la cafetería para atender mejor a su población. A continuación se presentan los resultados obtenidos a 50 aprendices. Una vez tenemos la información recogida a los 50 aprendices, vamos a caracterizar la variable tipo bebida. Para ello utilizaremos una tabla de distribución de frecuencia así. Para caracterizar la variable, se utiliza una tabla de distribución de frecuencia. En la primera columna caracterizaremos el tipo de bebida. En la segunda columna colocamos el total de la preferencia por tipo de bebida. A eso se le denomina frecuencia absoluta. En la tercera columna colocamos la frecuencia relativa, que es la razón entre la preferencia y el total de la muestra. En la cuarta columna tenemos la frecuencia acumulado, que es la suma de acuerdo al tipo de bebida. Y por último, colocamos la participación del tipo de bebida en la muestra. En el diagrama de barras o gráfico de barras es un gráfico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Está formado por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Las principales características del diagrama de barras son: en el eje de abscisas se colocan las cualidades de la variable, si la variable es cualitativa, o los valores de dicha variable si es discreta. En el eje de ordenadas se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o absoluta del dato. Las barras pueden ser horizontales o verticales según si los valores de la variable se reflejan en el eje horizontal o vertical. Todas las barras deben tener el mismo ancho y no deben superponerse las unas con las otras. En este gráfico podemos observar el diagrama de barras para la variable tipo de bebida. El diagrama circular, también llamado gráfica circular o gráfico de pastel, sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Consiste en partir el círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa. Siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos el diagrama circular por tipo de bebida.